muchas cabezas piensan siempre mejor que unas pocas. Claro, en general. claro que sí. Mira, quiero que me cuentes, antes de contarme la novela, Eva, cuéntame la historia real en la que está basada la novela de la que vas a hablar, porque a mí me ha impactado mucho. Es que es un historión esto que vamos a contar. Cuando oí que el tema de esta noche era trastos, digo, mira, tenemos que hablar de los hermanos Collier, que fueron dos neoyorquinos que vivieron a principios del siglo XX en Manhattan, en una casa haciendo esquina, además, en Harlem, cuando Harlem era un barrio esplendoroso, descendientes, hijos de un ginecólogo y de una cantante de ópera, es decir, de muy buena familia, ricos herederos, no tenían que trabajar, podían dedicarse a la vida contemplativa. Sí. Y entonces lo que hicieron fue llenar su casa de todo tipo de trastos y cachivaches. Es decir, empezaron a almacenar cosas, pero cosas tan diversas como una colección de estatuas de bronce, de tostadoras, una máquina de rayos X que nadie sabe muy bien cómo apareció por ahí, un montón de pianos de cola. Tenían pianos de cola también ahí acumulados en la casa. Sí, sí, sí. Periódicos, todos los periódicos que se publicaban en Nueva York en aquella época, que eran nada menos que 15 periódicos diarios, pues almacenaban un ejemplar de cada para tener una especie de historia viva de la ciudad. ¿Y qué ocurrió? Que, entre todo este desvarío, fueron muy poco populares porque la gente los miraba como si estuvieran locos, ¿no? Entonces empezaron a encerrarse en sí mismos y a no querer salir de casa. Hicieron una especie de barricada con todo lo que tenían dentro. Es decir, una casa de 4 plantas, la empezaron a llenar de cosas, pues los periódicos los apilaban delante de las puertas y de las ventanas para que nadie pudiera entrar, creaban túneles para salir y que nadie los viera y poder ir a comprar comida o a por agua a una fuente cercana. ¿Y vivían ellos dos solos? Los dos hermanos solos, Eva, en la casa, porque esta es la historia real, ¿no? En la que está basada la novela que luego nos vas a decir. Vale, ¿y ellos dos vivían solos en la casa? Sí, cuando Harlem empezó a ser un barrio mucho más popular de lo que era entonces, sus padres se trasladaron a un barrio mejor, más acorde con su nivel económico, y ellos, que ya eran un poco más de que adolescentes, decidieron quedarse ahí y vivir ahí. Ya cuando los padres murieron, ellos heredaron una fortuna y ya, ya os digo, no tuvieron que salir de casa para trabajar jamás. Que era un síndrome de Diógenes, ¿no? Esto que estás describiendo. Donde ellos acumulaban y acumulaban y acumulaban y hasta, ¿no? Cuentas que hacían túneles para poder salir de la casa. Eso es, y hasta ponían trampas en la casa para que nadie entrara y si alguien entraba, pues pillarlo, ¿no? Sí, de hecho, su apellido, Collier, da nombre a un síndrome parecido al de Diógenes, que tiene que ver también con un trastorno obsesivo-compulsivo, porque, es que crearon escuela. La historia además es muy trágica porque, los dos además tenían formación, uno era abogado, el otro era ingeniero, quiero decir, era gente muy elevada, ¿no? Sí. Y uno de ellos, entrado el tiempo, perdió la vista y además perdió también la movilidad, se quedó paralítico, con lo cual uno de los dos hermanos tenía que atender al otro porque no podía valerse por sí mismo. Y esto es muy trágico porque precisamente tiene que ver con cómo murieron estos hermanos. Y es que uno de ellos había preparado la cena y la estaba llevando para el hermano que estaba inmóvil, cuando cayó en una de las trampas que él había puesto para que nadie se les colara en casa. Esa caída provocó que una columna de varias toneladas de periódicos que tenía al lado cayeran sobre él, lo sepultaran. Él murió sepultado y su hermano murió pobre de hambre y de sed, porque claro, nadie lo atendió, ¿no? La historia es terrorífica. La historia de los hermanos Collier. Es tan terrorífica, Mara, que cuando los vecinos alertaron que ahí pasaba algo, que salía un olor muy fuerte, nadie había visto luz en la casa, fueron la policía y los bomberos, intentaron entrar por la puerta, no pudieron por esta barricada que os digo, intentaron entrar por las ventanas, tampoco pudieron y tuvieron que hacer un enorme agujero en el techo para poder entrar por ahí a la casa. Levantaron más de 100 toneladas de periódicos para sacar el cadáver de uno de los hermanos. Tenían, para que os hagáis una idea, hasta un coche
habían metido un coche en el salón porque con el motor lo utilizaban como grupo electrógeno para darse electricidad, porque como no pagaban las facturas, pues les habían cortado la luz. O sea que imaginad cómo era esa casa. Claro, quería que contaras antes la historia real, porque si cuentas antes la novela nos parecería increíble que esto ocurriera. Claro. Esta es la historia real. ¿Y la novela, Eva? Bueno, la novela se llama como ellos dos, con los nombres de pila de los dos, se llama Homer y Langley. Su autor es el norteamericano L. Doctorow, y lo que hizo fue novelar esta historia desde el punto de vista de uno de los hermanos. Lo cuenta Homer, que es el hermano ciego, y cuenta todo lo que les pasó desde en primera persona. El doctor hace un ejercicio de imaginación para meterse en la mente de estos dos hermanos, ¿no? Bueno, sobre todo del narrador, y bueno, pues cuenta toda esta historia que es de verdad interesantísima de principio a fin, porque es que no la puedes soltar, más sabiendo que lo que está contando son hechos reales, ¿no? Por mucho que esté novelado. Sí, sí. Bueno, esta es una de las primeras historias a las que te ha llevado la palabra trasto. Habías traído otra que en realidad son 2 libros. Eso es, y además quizá los oyentes lo recuerden porque en los años 80 se convirtió en serie de televisión. El protagonista de las 2 historias se llama Reginald Perrin, y las novelas eran la original Caída y auge de Reginald Perrin y la segunda El regreso de Reginald Perrin. Vamos a escuchar un fragmentito, Eva, de la serie que has citado. No viene nadie. Ya vendrán, cariño, ya vendrán. ¿Por qué no te vas a casa y preparas más género? Yo atenderé cuando empiecen a llegar, ¿eh? Procura hacer tartas horribles de esas que no se pueden comer y haz también unos cuantos aros cuadrados. Reggie, ¿qué hemos hecho? Por favor, cariño, no te impacientes. Casi nadie gana un penique el día que abre sus puertas. Anda, vete. Si llego tarde es que estoy cuadrando la caja. Eso espero. Adiós, cariño. Hasta luego. Reggie y su mujer, ¿no? Eso es. La primera novela se llama Caída y auge de Reginald Perrin porque cuenta la historia de este personaje, que es un hombre gris, es un antihéroe, ¿no? Es un hombre de mediana edad que trabaja en una fábrica de postres, que no le gusta nada, en una oficina haciendo un trabajo monótono, con un jefe al que odia, una mujer que no le hace ni caso, una familia, un cuñado gorrón, una suegra pesadísima que no aguanta. Bueno, todo el mundo abusa de él, todo el mundo lo tiene pues como eso, como un hombre gris, ¿no? Entonces él un día se da cuenta de que ya no puede aguantar esa vida y decide fingir un suicidio, decide irse al mar, deja la ropa apilada en la orilla, se mete dentro, hace creer a todo el mundo que no ha salido del mar, pero en realidad lo que hace es darse un baño y luego salir y empezar una nueva vida, ¿no? Como si fuera una persona distinta. Efectivamente, pero al final él se da cuenta, de alguna manera, de que la vida que le gustaba, a pesar de ser gris, era la suya. Entonces regresa para intentar seducir de nuevo a su mujer, haciéndose pasar por otro, ¿no? Y una de las cosas que hace en todo este periplo que sigue Reginald Perrin es montar una tienda de trastos completamente inútiles. Es decir, la condición para que algo entre en esa tienda para ser vendido es que no valga absolutamente para nada. Y entonces la gente, ¿por qué lo compra? Bueno, pues porque es una excentricidad. Empieza todo con que tiene, por ejemplo, pues cuadros muy feos o vinos muy malos. Cuanto peor es el vino, más caro es, porque es muy mal, es mucho peor. Entonces va alguien pues para comprar, por ejemplo, un regalo para su cuñada que le cae muy mal. Entonces, como le cae muy mal, tiene que ser un vino muy malo. Bueno. Y entonces compra el más caro porque tiene que ser el más malo de todos, ¿no? Claro, y esto es lo que le da el tono ese de comedia que escuchábamos en la serie. Eso es. Cuando hemos escuchado una comedia, este fragmentito, ¿no? Comedia además británica pura, de estas de mucha risa, de esas también que dejan un pequeño tono de tragicómico, ¿no? Pero bueno, te ríes mucho con él. Y además fue muy sonado porque cuando publicaron este libro en los años 70, muy poco antes de que saliera al mercado, un político inglés hizo algo muy parecido. Fingió también su suicidio para empezar una nueva vida por otros motivos, por temas de corrupción económica, pero a él lo pillaron, ¿no? Es que entonces, no es tan fácil, claro, no es tan fácil. Cuando salió este libro, pues fijaos, les habían hecho la campaña, porque acababa de salir todo eso en los periódicos y estaba muy, muy, muy de actualidad. Bueno, nos han gustado mucho estas historias, Eva. la trágica tan impactante de la historia de los hermanos Collier, que se puede leer en la novela Homer y Langley, ¿no? Esos son los nombres de los dos hermanos. De los dos hermanos. Luego, para compensar esta otra historia, estas 2 novelas,
que del tipo que tiene esa tienda de trastos que no sirven para nada, llamada Basura. Basura se llama la tienda, sí, de Reginald Perrin. Vale, y las novelas se llaman Caída y auge de Reginald Perrin y El regreso de Reginald Perrin. Efectivamente, de David el autor Knopf. es David Knopf, exactamente. Vale. Bueno, Eva, pues nada, muchas gracias. Nos encontramos otra vez el miércoles que viene.